Lo que hoy quería hacer era una especie de balance de lo que se vivió en el foro ese que no pudimos estar presentes en San Petersburgo. Había miles de invitados, es realmente muy importante lo que sucedió en San Petersburgo y se hizo bajo ataque de la OTAN. Toda una cosa muy, casi surrealista, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué conclusión podemos sacar? Que Rusia está cambiando de fase en la guerra. Y hoy empieza a aparecer una fase política que acompaña a la faceta esta militar que hemos seguido los últimos 4 años. El frente básicamente sigue siendo clave, sigue siendo importante, pero se está dando un fenómeno distinto, que es que el centro de gravedad se está desplazando hacia la resistencia interna, hacia la cohesión de las élites rusas y hacia la capacidad tecnológica propia, tanto así como la defensa del propio territorio profundo ruso. Y de la mano de esto viene un desencanto con Washington. El primer punto es, no simplifiquemos, porque hay una tentación a encontrar soluciones cortas, fáciles, un eslogan, una frase y con eso resumimos todo. Y la realidad es bastante más compleja y esquiva. No sé cómo estoy de audio, porque estoy tratando de hablar bajito. ¿Estoy bien? Está bien. Bueno, Rusia no está al borde de rendirse, pero sí algo está pasando. Hay una Rusia que está sometida a una intensa presión combinada para que decida si sigue administrando la guerra en esta fase que hemos descrito muchas veces de demolición de las fuerzas de la OTAN en un conflicto prolongado pero limitado en su accionar, o si acepta un cambio de fase, que entró en una guerra larga de soberanía contra el bloque occidental. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que la guerra está tocando una fibra íntima psicológica rusa. Buena parte del conflicto llevó a que Moscú pueda sostener una separación. La guerra en Ucrania se producía, pero paralelamente la vida en Rusia era normal. Nosotros estuvimos 2 veces en el último año y medio, más o menos, en Rusia, y tuvimos la oportunidad de constatarlo. Estuvimos en Moscú, y era una ciudad como cualquier otra, donde la guerra era una cosa distante, lejana. Había algunas cositas que te hacen pensar, por ejemplo, mucho dispositivo de seguridad, de las entradas de los subterráneos, por ejemplo, pero no más allá que eso. Consumo, la gente con una vida distendida, preocupada por cualquier asunto, menos por la guerra. La guerra era como una cuestión más. Sin embargo, esto está empezando a cambiar. Esta separación se está empezando a romper, porque la guerra está empezando a tocar el interior de Rusia. Los ataques ucranianos con drones, se habló de 900 drones en la última ofensiva, alcanzaron ciudades claves para Rusia como San Petersburgo, Kronstadt, tocaron en la infraestructura energética, que era una de las áreas que Rusia vedaba, golpearon puertos y buques que no tienen solo valor militar, porque esto es lo interesante de la historia. Ucrania no está golpeando los blancos militares, porque no tiene con qué. La OTAN entendió que golpes militares contra golpes militares pierde. Entonces están buscando una vuelta de rosca psicológica. Buscan instalar una idea en la sociedad rusa, que es que la guerra ya no es una cosa distante. La guerra la vas a sufrir en la piel. La vas a sufrir en el día a día. Rusia, por ejemplo, afirmó haber derribado 376 drones en una sola noche en la región de Leningrado, Crimea, el Mar Negro, el Mar de Azov y otras regiones circunstantes, ¿no? Ucrania dijo que golpeó la base naval, como decíamos, en Kronstadt y que golpeó otros objetivos militares. Pero en realidad no estamos solo describiendo una operación militar ucraniana, lo que estamos viendo es una intensa operación de presión estratégica, que significa, por un lado, golpear la infraestructura para dañar la economía rusa, a la vez que se incomoda a la población urbana que yo les decía vivía una vida absolutamente normal, lo cual hacía que la guerra se pueda postergar y sostener durante muchísimo tiempo. Trata de encontrar una vulnerabilidad en la retaguardia rusa, y no nos olvidemos que en Rusia
siempre los problemas han sido internos y no externos, o sea, Rusia la han invadido países, potencias extranjeras y siempre ha conseguido resistir. ¿Cuáles fueron los momentos más trágicos de Rusia? Los momentos en que no se consiguió la unidad interna. Se busca básicamente empujar a los sectores influyentes, oligárquicos de Moscú, a aceptar una negociación en condiciones peores. O sea, que estos sectores oligárquicos rusos presionen a las autoridades rusas para encontrar una solución. Ahí es donde aparece la idea de una coerción. No porque Ucrania pueda derrotar militarmente a Rusia, esto es algo que está fuera de discusión. Aquellos que sueñan con una Ucrania que pueda derrotar a Rusia, esto no es ni siquiera imaginable, porque no tiene capacidad militar ni Ucrania ni la OTAN. Y eso que Rusia no ha apelado a sus armas nucleares. Entonces esto está fuera de discusión. El problema es otro. El problema es que Ucrania intenta usar su capacidad de drones como una forma de presión política interna dentro de Rusia. Ahí aparece un poco esta carta de Zelensky con un objetivo evidente que es golpear a Putin. Fíjense que los medios rusos no publicaron la carta completa, la publicaron fraccionada. Ahí se ve cuál es la intención de Zelensky. Buscó golpear tres sectores: las élites rusas, las sociedades occidentales y los sectores rusos que empiezan a sentir la fatiga de la guerra. La carta plantea entonces que Rusia se está cansando, está sufriendo un aumento interno de precios, hay algún malestar económico. Después de 4 años empieza a sentir el esfuerzo de guerra. Hemos hablado de la cuestión también del Banco Central y las altas tasas de interés que frenan la economía rusa. Y hay restricciones, se habla de posibles grandes movilizaciones de tropas y del desgaste público-político. Y aprovecha Zelensky entonces para proponer una reunión en Suiza, en Turquía o en países árabes. Quiere la participación europea y estadounidense, que son parte del conflicto, no pueden ser nunca mediadores, y buscar un alto el fuego durante las negociaciones. La maniobra entonces parece bastante clara. Zelensky intenta transformar la propuesta de negociación en una guerra psicológica. No le quiere ofrecer una salida a Moscú que pueda ser fácil de aceptar para Rusia, porque como incluye a Europa y a Estados Unidos, y también habla de la línea actual del frente como punto de partida, trata de edificar un formato que Rusia empieza a percibir como un Minsk III, una reedición de los acuerdos de Minsk, ¿para qué sirvieron? Para congelar el conflicto y rearmar a Ucrania. Entonces Rusia se da cuenta cuál es la jugada y por eso reacciona, creo que en forma tan dura. Moscú cree que esa carta no es una invitación a la paz, sino básicamente es una exigencia de alto al fuego en el momento en que Ucrania intenta maximizar su ventaja temporal en la guerra de drones. La ventaja temporal es a medias, ¿no? Porque Rusia está virtualmente destruyendo a Ucrania, pero Ucrania ha conseguido, con el apoyo de la OTAN y de los Estados Unidos, golpear el interior ruso y entonces hacer que haya un costo para la sociedad rusa. El discurso de Putin en el foro de San Petersburgo tuvo varias funciones, entre ellas una interna. Habló de que no se trataba solo de una economía, de una cuestión económica, sino que empezó a enfocarse en una doctrina de guerra prolongada. Cuando Putin habla de los BRICS, habla de las monedas nacionales, de la inteligencia artificial, las plataformas digitales, los sistemas autónomos y la soberanía tecnológica, está, yo creo que diciendo algo que a muchos les cuesta entender, que es el cambio de la forma de hacer la guerra. Artillería, tanques y territorio empiezan a tener un papel diferente al que históricamente tuvieron. Hoy la guerra se empieza a definir por quien controla los sistemas que organizan la economía, quienes controlan la información, los pagos, la logística y la propia automatización, pero militar. Entonces la frase de fondo de Putin es: un país dependiente puede ser bloqueado, paralizado o extorsionado. Que te parece que esto nos sirve a nosotros también, ¿no? Para darse cuenta cómo Palantir y todos esos empiezan a jugar sobre la Argentina. Porque las cosas están cambiando. Hoy no te controlan con tanques y aviones,
te controlan de otra manera. Y eso es lo que Putin empieza a decir. Rusia sufrió el bloqueo financiero, le retiraron todo el software occidental, lo sancionaron tecnológicamente y le impusieron un montón de limitaciones logísticas. Por eso Putin entonces pone a la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los sistemas autónomos en una categoría superior, básicamente de defensa nacional. Esto ya no es un entretenimiento, esto hace a la defensa nacional, a la existencia del propio Estado ruso. Y esto, por supuesto, entonces tiene consecuencias directas sobre la guerra. Rusia va a acelerar la producción nacional de drones, las defensas antidrones, el software militar, las plataformas de mando, infraestructuras de pago, la sustitución tecnológica y la cooperación con países no occidentales. ¿Se dan cuenta cómo está desplazando el centro de gravedad? Hasta hace poco tiempo atrás estaban pensando en poder reacondicionar el portaaviones Kuznetsov. Hoy ya ni se habla del tema, porque la guerra está empezando a pasar por otro lado. En esta situación podemos observar tres corrientes internas dentro de Rusia. Una es la línea oficial de Putin, que busca sostener la guerra como se está dando, mantener la puerta formal a negociaciones, pero sin aceptar una reunión teatral con Zelensky, o sea, mantener la formalidad. Moscú cree que una reunión de líderes, como sería entre Putin y Zelensky, solo serviría, tendría un sentido, si hay un acuerdo básico previo, si no, no tiene sentido. Hay una segunda línea dura en Rusia, donde vemos a gente como Dugin, a la gente de Sagrada, a los analistas más nacionalistas de Rusia, que consideran que toda negociación prematura sería una derrota encubierta. Para este sector, Occidente no negocia de buena fe, Estados Unidos no es un mediador y Ucrania básicamente es una plataforma militar occidental y cualquier alto el fuego solo le serviría a la OTAN y a Ucrania para rearmarse. Y hay una tercera línea que podríamos calificarla como económico-administrativo, la burocrática, que no está a favor de rendirse, pero sí habla del costo de sostener una guerra indefinidamente. Habla de estancamiento económico, presión sobre infraestructuras, sanciones prolongadas, dependencia de gasto militar y erosión de sectores empresariales. En el foro se vieron estas dos visiones contrapuestas. Hubo sectores que pidieron prepararse para una guerra de años o décadas y otros que prefieren el fin de la guerra para obtener beneficios económicos. Ahí es donde hay un punto tal vez muy sensible, porque Putin debe evitar el cansancio económico, evitar que se convierta en una presión política para forzar una paz que es insuficiente para Rusia. Es decir, esa presión psicológica y económica sobre Rusia forzaría en los planes de Occidente un acuerdo de paz que le permitiría a Occidente ganar tiempo. Por eso el discurso sobre la soberanía funciona como una especie de disciplinamiento interno. Paralelamente se vio otra cosa. Empezó a crecer la ruptura con la ilusión de que Trump iba a poder funcionar como un mediador útil. Rusia empieza a ver como que Trump ya dio lo que podía dar y no hay que esperar mucho más de Trump. Sergei Lavrov, que acompaña a Putin desde su llegada al poder, interpretó las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, como una confirmación de que la guerra de Biden ahora es la guerra de Putin. Ojo, porque Lavrov no es uno de los ultramontanos. Lavrov es un tipo absolutamente cerebral en estas cosas, pero lo que dice Lavrov es, bueno, básicamente esto se ha decantado porque Trump va a seguir la guerra de Biden. Entonces ya no hay demasiada diferencia entre el enfoque estadounidense y europeo. ¿Por qué dice esto? Porque, bueno, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar una ley de apoyo a Ucrania y que introduce nuevas sanciones contra Rusia por 226 votos sobre 195. Esto también muestra que la sociedad estadounidense y las élites estadounidenses también están divididas, pero se empiezan a imponer los que quieren la guerra. Esto incluye ayudas y préstamos militares, aunque el futuro proyecto en el Senado y en el hipotético
veto de Trump todavía está incierto, ¿no? Para Moscú esto en realidad está cambiando el cálculo, porque si Estados Unidos no corta su inteligencia, su Starlink, es más, están entrando nuevas empresas de tecnología espacial que influyen en el reconocimiento y selección de blancos y demás, si no corta el financiamiento, si no hay sanciones ni apoyo militar directo, entonces Washington ya no funcionaría como un árbitro, que era lo que pretendía Rusia, sino sería parte del dispositivo de guerra. La conclusión entonces sería algo así como, bueno, no podemos esperar una solución de Washington, por lo tanto, no podemos frenar las operaciones militares con promesas ambiguas, diplomáticas, que finalmente no conducen a nada. Y esto puede endurecer la estrategia rusa. Otro elemento inquietante es la situación en el mar de Azov y la infraestructura naval rusa. Rusia acusó a Ucrania de atacar los buques Natra y Zircon con al menos 5 ciudadanos azeríes muertos. Ucrania entonces está golpeando buques en Mariupol, Berdiansk y en aguas cercanas, diciendo básicamente que eran actividades vinculadas al gran ucraniano y cargas militares. Esto es serio si Ucrania empieza a golpear sistemáticamente buques, puertos, escoltas navales e infraestructura petrolera. Rusia se va obligada a responder ucraniana, los corredores marítimos, los centros de mando de drones navales, los nodos logísticos occidentales y posiblemente la infraestructura energética asociada al esfuerzo bélico. Entonces, la guerra se va a ir desplazando del frente terrestre hacia lo que podríamos llamar una guerra de interdicción logística. Básicamente una guerra donde ahora lo que se va a empezar a apuntar es simplemente a paralizar la economía, la energía, el transporte y las rutas marítimas. La estrategia rusa entonces seguramente versará en 5 direcciones. Por un lado, una guerra limitada que pasa a ser una guerra de retaguardia profunda, una defensa interna como prioridad estratégica nacional, una aceleración tecnológica, que es lo que acaba de anunciar Putin, menor paciencia diplomática y una que es muy importante y que probablemente llegó el momento que se empiece a hablar de esto, ya nosotros hemos deslizado muchas veces, que tiene que ver con el control de las élites rusas, que ese es un punto clave. La prensa rusa hoy está hablando de una situación donde las élites rusas tienen propiedades, tienen cuentas, tienen hijos estudiando en Occidente. Grave problema, y esto también nos sirve a nosotros. Cuando uno mira que los hijos de los políticos argentinos tienen maestrías y doctorados en universidades estadounidenses o británicas, cuando uno ve que tienen fondos depositados en cuentas en estos países o bajo esta esfera, cuando uno ve que sus asesores se han formado ahí, cuando uno ve que los planteles académicos de las universidades están nutridos de profesionales que se han formado en estos lugares, lo único que uno ve es absoluta dependencia, que no es solo técnica, sino hay una dependencia cultural y política. Y Rusia sabe esto y ahora es uno de los puntos. Esto se construyó en los años 90, las élites rusas empezaron a tener sus intereses, sus propiedades, sus ahorros en Occidente, y eso genera ahora una dependencia porque Occidente chantajea al gobierno ruso precisamente con eso, tratando de que las oligarquías rusas presionen al gobierno de Putin para que ceda. Entonces, de esta manera, Putin firmaría una paz de compromiso que solo empeoraría la situación para Rusia a largo plazo. Entonces, muchos predicen que en Rusia es probable que venga una etapa de mayor exigencia de lealtades. ¿Qué significa esto? Que repatrien los capitales que están fuera de Rusia. Por eso fíjense los paralelos con lo que pasa con nuestras élites también, ¿no? Presión sobre los oligarcas, relocalización de empresas estatales, control de los funcionarios, castigo a los sectores occidentales y fortalecimiento de cuadros ligados al complejo militar industrial. Porque Occidente no solo domina con las armas y la propaganda,
domina controlando a las élites, con una mezcla de dependencia, admiración e intereses, controla las élites de los países enemigos, por lo tanto, subordina las políticas de esos países a sus propios intereses. Por eso, después, países como la Argentina nunca toman decisiones soberanas, porque nuestras élites están al servicio de los poderes extranjeros y no de los intereses nacionales. Ese es el gran problema. Cuando uno ve, como decía antes, que sus hijos han estudiado o estudian o residen en el exterior, está todo dicho. Y a alguno le va a doler esto, pero si uno tiene una expresidenta cuya hija en el pleno mandato estudiaba arte en Nueva York, ¿y qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? ¿Dónde está el corazoncito? ¿Dónde están los intereses? Ese es el problema. Y Rusia está mostrando, cuando la situación se agudiza y cuando vos tenés un ejército el más poderoso probablemente del mundo, esto te resulta aún insuficiente para poder controlar la situación. La carta de Zelensky y los ataques con drones forman entonces parte de una misma secuencia política. Un golpe simbólico sobre San Petersburgo durante el foro, una carta abierta diciendo que Rusia está fatigada, una oferta de negociación con garantías occidentales, y si Putin rechaza a Ucrania, dice que Rusia es la que elige la guerra. Es básicamente una operación política que está llevando a cabo Occidente. Rusia entonces evita 3 trampas, o necesita evitar 3 trampas. La primera es aceptar un alto el fuego que congele el frente sin que se resuelva la situación de fondo. La situación de fondo es la expansión de la OTAN sobre las fronteras rusas. La OTAN tiene que volver a la frontera de Europa Occidental. Esa es la única negociación que le vale a Moscú. Si no, estaríamos ante la presencia de un Minsk III. La segunda trampa es permitir que Estados Unidos y Europa funcionen como garantes, cuando ellos son parte de la guerra. Ellos son parte del bando que agrede a Rusia y difícilmente ellos podían ser garantes de cualquier acuerdo de paz. Ellos son jueces y partes. Entonces Rusia no puede aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Y la tercera, la otra trampa que tratan de empujar a Rusia, es que parezca débil ante su propia sociedad y a sus sectores más duros internos, que reclama terminar de una buena vez con las agresiones de Occidente. Cada vez que Francia, por ejemplo, el otro día, captura a un petrolero ruso, esto es una afrenta a la dignidad del pueblo ruso, más allá de la importancia económica que esto pueda significar. El orgullo ruso es golpeado cuando un país de segunda línea, porque hoy Francia es un país de segunda línea, se atreve a tomar este tipo de medidas. Y no es solo Francia, son muchos países europeos que se van envalentonando. Por eso cuando pasó la primera vez en Rusia hubo un debate. ¿Qué hacemos? Porque después lo va a hacer otro, ¿y cuándo lo pagamos? Bueno, Rusia decidió tener paciencia. Bueno, la presión interna hoy es muy grande y está corriendo riesgo de parecer débil. Por eso, Putin necesita responder con fuerza, aunque paralelamente siga manteniendo la vía formal diplomática. Básicamente, sí vamos a la negociación, sí, con fotos, con lo que ustedes quieran, pero no un acuerdo de cualquier manera. El riesgo entonces no es una derrota militar para Rusia, por lo menos inmediata o mediata. El riesgo es que la guerra se vuelva demasiado larga, demasiado cara, demasiado tecnológica para ser administrada de la misma manera que fue en los primeros 4 años. Por eso Rusia sigue avanzando en el frente, lenta pero firmemente, pero al mismo tiempo va sufriendo toda esta serie de ataques internos. Y la sociedad rusa puede tolerar una guerra victoriosa o una guerra distante, pero lo que no tolera bien es una guerra indefinida que empiece a meterse en la guerra cotidiana sin otras perspectivas. Por eso, la jugada de la OTAN es plantear la batalla ahora en el terreno psicológico. Zelensky, con su frase, cuando Rusia se cansa, llega el cambio, demuestra a qué está jugando. No es una amenaza directa militar, no tiene con qué, es una amenaza histórica y política. Buscar producir fractura de las élites rusas a través de la fatiga y así erosionar la legitimidad. Pero claro, esto tiene un costo para Ucrania, que también juega al límite, porque si
su estrategia de golpear con drones no quiebra la voluntad rusa, porque todo depende de que se quiebre esa voluntad, puede tener un efecto contrario, que es endurecer a Moscú y que esto genere una campaña mucho más severa y una negociación mucho más dura. Rusia entonces está en una encrucijada, en una definición estratégica. Hasta ahora pudo sostener una guerra de desgaste con superioridad de recursos, con profundidad territorial y adaptación industrial, pero está entrando en una nueva fase de drones y ataques a infraestructuras profundas, con presión psicológica combinada, que obliga a Moscú a decidir. Básicamente, o se trata la guerra como una operación militar administrable o se la redefine como una guerra integral de soberanía contra un bloque occidental que usa a Ucrania como una plataforma militar. Por el discurso de Putin, por la reacción que vimos de Lavrov y por el tono de los sectores cada vez más duros de Rusia, parece que Moscú se va moviendo hasta esta segunda opción. Esto no significa que mañana haya una guerra directa contra la OTAN, pero sí es probable que veamos un endurecimiento interno, una aceleración del proceso tecnológico, como describía Putin, cada vez menos confianza en Washington, más ataques a la infraestructura estratégica ucraniana y tal vez a las redes de apoyo ucranianas, expansión de la defensa antidrones dentro de Rusia y una reducción del margen para una paz congelada. La guerra entonces, y con esto termino, entra en una etapa donde el frente terrestre no alcanza ya para saber quién gana. No es solo una cuestión territorial. Ahora empieza a pesar qué está pasando en la retaguardia, en la industria, en la tecnología, con las élites, la moral social y la capacidad de cada Estado para soportar la guerra, que dejó de ser excepcional y empezó a volverse estructural. Esto nosotros también de alguna manera lo previmos por allá por el 2022, diciendo que Rusia estaba más sólida políticamente para sostener esto que Europa y que Occidente, que pueden estallar por sus contradicciones internas. Es decir, estamos ya en una guerra abierta entre Occidente y Rusia, pero en una guerra frontal donde se utilicen las armas nucleares, sino una guerra donde ambos bandos apuntan a erosionar el frente interno del resto y que pase lo que se vio con la Unión Soviética, que no fue derrotada nunca en el campo de batalla, se desintegró, estalló internamente al no soportar esas presiones. Bueno, Occidente quiere aplicar ese modelo contra Rusia y Rusia intenta que ese modelo no funcione dentro de Rusia, de contar con el apoyo de países como China para sostener la pulseada y que el que estalle primero sea Occidente.